Tiene la palabra el señor diputado Alberto Roberti. Muy bien, señor presidente. Celebro que en esta sexta hora que estamos aquí reunidos en la Cámara de Diputados de la Nación, vamos a entrar a discutir la cuestión que hace no solamente al orden del día, sino la cuestión específica sobre la cual creo que hay que poner el acento y que es lo que yo dije cuando abrí el plenario de comisiones el día lunes pasado. No he escuchado hoy aquí, en el plano de las mociones de privilegio, de cualquier manera lo voy a plantear hoy acá, en este momento, el hecho de que lo que vamos a tratar y lo que estamos empezando a tratar en realidad casi corre el riesgo de ir por la vía del decreto, lo cual en sí mismo es una situación y una consideración, pero puntualmente es una calificación y un demérito, entiendo yo, sobre la función de los legisladores. Los legisladores están para legislar, esa es nuestra función, y nos parece que el hecho de que el Poder Ejecutivo haya incurrido en el camino de la vía del decreto para formalizar una cuestión que la otra parte del Poder Legislativo, el Senado de la Nación, había calificado, y además el hecho de que el Ejecutivo Nacional le pusiera en dicha argumentación la situación de que era por un tema de tiempo, la verdad que nos molestó y mucho, porque entendemos que desde nuestra situación y desde nuestra función de legisladores podemos no solamente estar a la altura de las circunstancias, sino que además es nuestra responsabilidad. Y además se planteó, y de hecho entiendo que se va a sobrevolar este tema hoy aquí, el tema de la futura y probable inconstitucionalidad de este y de otros temas en relación a cuándo viene por decreto o cuándo es una ley. Y en realidad, si lo que se pretendió buscar es un camino de un formato de mayor entendimiento, de menos litigio, de menos irresponsabilidad desde el punto de vista de lo intelectual y de menos formato judicial, yo creo que lo que se hizo fue exactamente al revés. Nadie puede comprender que va a bajar un camino de litigiosidad por la vía de un decreto, como probablemente no sea este el camino de la ley que vamos a considerar aquí, pero sí es un intento que hacen los legisladores en función de un trabajo de consenso que comenzó a desarrollarse, como dije, en una de las cámaras del Congreso Nacional y que ha contado no solamente con el direccionamiento de las diversas bancadas que le dieron un amplio apoyo, sino además con el apoyo social de los gremios, lo cual no es un tema menor, porque por más que se deslicen situaciones que uno entiende porque se deslizan en función y en atención a la pertenencia política, al menos yo no me voy a olvidar que yo sí represento a trabajadores y que desde este lugar mi función es intentar no esquivar el bulto e ir para adelante con un marco normativo que defienda a los trabajadores y que no se lo ataque, que no es lo mismo una situación planteada como cualquier cosa y tratarlo como si así fuera, que el marco de una discusión que pueda contener un proyecto donde los trabajadores sean tenidos no como número, sino como personas afectadas en este proceso como un cabeza de grupo, como un marco central. Yo creo que cuando se habla del tema de riesgo del trabajo en la Argentina, yo creo que bien lo decía el otro día en la comisión, recordándolo el diputado Héctor Recalde, no podemos ni mencionar, no por una falta de respeto, sino por una adecuación al tiempo, lo que fuera la extraordinaria idea de Palacios, pero tampoco podemos dejar de mencionar el arquetipo y la constitución política, social, legal y técnica con lo que hoy exige la hora. Hoy la hora nos indica
así, cruda y fríamente, que tenemos un marco acelerado de judicialización y que tenemos una presente, continua y constante catarata de juicios, donde quien debiera ser el actor primario, beneficiado por una tasa de indemnización, cubierto por una figura que realmente le diera el marco a él o a sus derechohabientes de lo que ha sido la desgracia sobre su propio cuerpo, en realidad esa es la figura que cobra a los premios y a la larga. Y es la figura, el trabajador argentino, que no está mensurado, ni creo que estuvo en el espíritu de los legisladores cuando se sancionaron estos marcos que continuamente se están modificando. Y yo entiendo que se han hecho con un espíritu correctivo favorable según la época y la opinión del legislador en cada momento. Pero la situación que tenemos hoy es que parece un negocio para pocos de una corporación que lucra con la sangre del trabajador. Y ese es el marco que nosotros hoy tenemos que cambiar. Y como yo escuché también el lunes en el plenario de comisiones hablar de que si hay juicio, que vivan los juicios, en realidad me parecen expresiones como todas atendibles y como todas respetuosas. Yo no comparto. Yo creo que lo primero que tenemos que atender es el marco por el cual se producen las situaciones, y eso es en el marco interno donde desarrolla el trabajador su idea. A mí me hubiese gustado que además de estas comisiones médicas que hoy vamos aquí a sancionar o a intentar sancionar como apéndice de la Ley de Riesgo del Trabajo, en realidad estuviéramos hablando del marco de prevención, como conocemos y conocimos en diversos países, con el marco de interactuación obrero-patronal, con los fondos específicos para que se pueda actuar en el marco del antes y no del después. Porque no importa si nosotros tenemos que hablar del juicio, también tenemos que hablar de los dedos y de las diversas partes del cuerpo de un ser humano que van quedando en el accidente del trabajo, que quizás se pueda evitar si trabajamos sobre la educación, sobre el formato correctivo, sobre las comisiones obrero y patronales que tengan injerencia en términos mixtos sobre el desarrollo laboral en la República Argentina, y que específicamente el trabajador pueda tener desde ese marco la tutela y después el derecho indemnizatorio correspondiente, y que además le llegue en tiempo y forma, como recién decía, para que no termine siendo un negocio de pocos o de algunos grupos empresariales, por no decir abogados, porque obviamente yo no puedo ir en contra del gremio, por decirlo de algún modo, de los abogados, pero a mí me parece que lo que se está planteando claramente es que esa industria del juicio de algún modo tiene que tener un correlato. Y he escuchado también por ahí decir que es porque está planteado y fue planteado por el Poder Ejecutivo Nacional, y como también se dijo a lo largo de toda la tarde ahí hoy, de un Poder Ejecutivo que gobierna para pocos o que es de un ámbito selectivo, en realidad no se debería haber acompañado. No me parece que fue lo que se dijo en el Senado. En el Senado de la Nación, diversas bancadas, empezando por la bancada peronista, que es la mayoritaria, apoyaron este proyecto, que además, antes de que fuera sancionado con media sanción, tuvo el acompañamiento en decisiones expresas de los dirigentes gremiales. Y a mí eso me merece mucho respeto, mucho valor agregado. Entonces yo creo que la situación de las juntas médicas aquí planteada, el hecho de que nuestra gente pueda tener mayores beneficios, la situación que nos formula que esta designación de juntas médicas de carácter excluyente pueda ser el paso previo, sine qua non, para después el trabajador finalmente pueda optar, pero primero tener un resultado médico, creo que es el camino adecuado para por lo menos atajar la catarata de juicios que se están llevando puestos, no solamente a los trabajadores, sino también se están llevando puestos a las pequeñas y medianas industrias
que tienen que vivir también las consecuencias de esta industria del juicio. Y creo que el formato que se ha elegido, yo he consultado a un par de jueces muy importantes en materia laboral. Uno me dijo una cosa muy fuerte y el otro me dijo otra cosa también muy fuerte. Pero los dos me dijeron algo que me quedó muy patente. Me dicen, mirá, es al menos una buena idea y a eso voy. ¿Qué importa si es una idea que arrancó en el Ejecutivo, que no es mi partido, pero que sí tiene correlato y acompañamiento de los trabajadores para mejorar la situación de los planteles laborales en Argentina? Esto es un poco lo que yo invito para que al menos en el campo del trabajo y cuando hablamos de los trabajadores, la grieta al menos allí tenga un descanso y podamos decir que a los trabajadores los defendemos todos, los de allá y los de acá, los que estuvimos y los que están y los que estarán pasado mañana, porque el trabajo argentino tiene que ser decente, porque los trabajadores merecen ese respeto y ese acompañamiento, y además hay que ayudar a los trabajadores a comprender que no es lo más importante y lo único y excluyente el salario y la negociación del salario. Hay muchas organizaciones gremiales, la nuestra, por ejemplo, la de los compañeros de ESMATA que están aquí atrás y muchas otras que tienen comisiones mixtas de higiene y seguridad laboral. Y ¿saben qué? A nosotros no nos da vergüenza discutir con tipos muy poderosos, pero sabiendo que cuando coincidimos en una idea, estamos defendiendo la idea laboral. Y probablemente ellos estén haciendo negocio, porque ¿saben qué? Ellos, cuanto menos incidentes laborales reportan a sus casas matrices, o cuanto menos desarrollos de accidentes puedan tener, mejor les va a ir a ellos en su carrera profesional y mejor les va a ir en el reporte general a las compañías. Ustedes saben, una de las más grandes petroleras del mundo, que hoy está con nombre distinto aquí en la Argentina, que todavía está pagando consecuencias inconmensurables, no por los desarrollos de sus balances, señoras y señores diputados, sino porque derramaron un buque en Nueva México y con el derrame de ese buque, las acciones de su empresa nunca más volvieron a ser las mismas. Y en Argentina, insisto, no se llaman igual que en el resto del mundo, también cambiaron de color. Entonces, a mí me parece que a veces el tema de cómo planteamos en nuestro desgarrar las vestiduras la situación del marco, del desarrollo laboral o del mantenimiento del desarrollo laboral, empresarial, en el seno de nuestras industrias, en el seno de nuestras pequeñas y medianas empresas, y lo reducimos solamente a la cuestión laboral, estamos cometiendo dos errores. El primero, en minimizar la capacidad de educación que tienen que tener en los planteles laborales nuestros trabajadores, en el desarrollo y en la formación, y en pensar que en la grandeza de la compañía está que el trabajador esté cada día mejor, no solamente por el salario, sino por la capacidad y la formación que pueda tener en el plano laboral. Vamos a la OIT todos los junios de cada año a sancionar, pero además a aprobar permanentemente los convenios, especialmente el UL 101, el 102 y las normativas 95 y 96 y 97 sobre seguridad laboral y sobre desarrollo en nuestras industrias. No entiendo por qué no deberíamos entonces tener la misma capacidad para venir de Ginebra aquí e intentar modificar y continuamente ayornarnos y poder dar la discusión que permita tener la aplicación de mejores ideas y de cambiar, y de continuamente cambiar. Porque, como insisto nuevamente, se trata de trabajadores y de su seguridad. Se trata de trabajadores y de trabajo decente. Y cuando hablamos de esas situaciones,
eso, vuelvo a decirlo, tiene que exceder totalmente el lugar del mostrador que nos toque circunstancialmente hablar o decir, y que a veces decimos lo inverso a lo que decíamos antes de ayer, porque hoy estamos ocupando lugares distintos. Y como en mi caso yo soy un dirigente gremial, tengo que saber que más allá de lo que represento, porque yo también integro un bloque político, antes que eso defiendo trabajadores. Y si esto sirve para mejorar el trabajo decente en la Argentina, y si esta proposición hecha por el gobierno de Macri y acompañada por el Senado y por los dirigentes gremiales en sus aportes ha sido constructiva, entonces yo creo que le hacemos un favor enorme al trabajo decente y a los trabajadores en Argentina. Por lo tanto y por lo cual sugiero que acompañemos favorablemente este proyecto, porque creo que es un cambio positivo para tener estas condiciones en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor diputado.